Me encontraba de pie en el amplio salón vacío, contemplando las 50 sillas perfectamente alineadas que nadie ocuparía jamás. Mi tío Ramón paseaba su teléfono como si fuera una cámara profesional, riéndose mientras anunciaba con voz teatral: señoras y señores, una graduación con 0 invitados. Entonces mi móvil vibró. Una alerta del banco BBVA que me heló la sangre en las venas. No solo me habían abandonado en el día más importante de mi vida. Habían usado mi identidad para firmar una deuda que podía destruirme en 24 horas. Me llamo Sofía Herrera. Tengo 34 años. Hoy estaba en el centro del salón multiusos que había alquilado en la Universidad Complutense de Madrid, mirando cómo bailaban las motas de polvo en el haz de luz que entraba por la única ventana estrecha. Ajusté la banda de mi toga. Alisé el terciopelo del birrete de máster. Miré el reloj por 15ª vez en 10 minutos. Eran las 2:30 de la tarde. La ceremonia había terminado exactamente 1 hora y 45 minutos antes. El salón olía a cera para suelos y café rancio. Conocía ese olor del café porque yo misma lo había preparado. Yo había comprado la enorme cafetera en una tienda de descuentos 3 días antes. Yo había colocado las bandejas de galletas que ahora se ablandaban en el aire húmedo. Yo había alineado las 50 sillas plegables en filas perfectas como soldados. 50 sillas. 0 personas. El silencio del salón no era pacífico. Era agresivo. Zumbaba con el ronroneo monótono del aire acondicionado industrial del techo. Amplificaba el sonido de mi propia respiración y los latidos aterrorizados de mi corazón. Caminé hasta el frente donde había pegado un banner en la pared. Decía: felicidades, Sofía, en letras doradas genéricas. Una esquina de la cinta se había soltado y el banner colgaba torcido, como un párpado cansado. Me puse de puntillas y volví a pegar la cinta contra el bloque de hormigón pintado. Se despegó de nuevo 2 segundos después. Me giré y miré las sillas vacías. Solo se han retrasado, me dije. El tráfico en la M30 es terrible los viernes. Quizás papá se equivocó de salida. Papá siempre se niega a usar el GPS. Quizás mamá está retocándose el pelo en el espejo del parasol y les ha hecho parar. Lucas probablemente tiene resaca y se mueve lento. Pero no se perdería esto. No esto. Caminé hasta la mesa y me serví un café. Estaba tibio. Di un sorbo y sentí la amargura recubrirme la lengua. Necesitaba la cafeína para combatir el agotamiento que llevaba 2 años pegado a mis huesos, clases nocturnas y turnos dobles. Había trabajado a tiempo completo mientras sacaba este máster. Había pagado cada céntimo de la matrícula yo sola. Había estudiado en la sala de descanso del trabajo. Había escrito trabajos a las 3 de la mañana. Todo por este momento. La puerta del fondo del salón crujió. Mi corazón dio un salto hasta la garganta. Solté la taza con tanta fuerza que salpicó el mantel blanco de papel. Me alisé el pelo. Me puse la sonrisa que había ensayado en el espejo del baño. La sonrisa que decía que estaba feliz, agradecida y exitosa. Pero no eran mis padres. No era mi hermano. Era el tío Ramón. Ramón Herrera era el hermano menor de mi padre. Un hombre que siempre llevaba trajes un poco demasiado brillantes y una colonia que llegaba 5 minutos antes que él. Empujó la puerta con el hombro. Los ojos pegados a la pantalla del móvil. Lo sostenía en horizontal. Los codos pegados al cuerpo. Recorriendo el salón con el movimiento lento y deliberado de un cineasta que filma una tragedia. Tío Ramón, dije, con la voz ligeramente quebrada. ¿Has venido? No me miró. No bajó el teléfono. Siguió enfocando las sillas vacías.
Caminó despacio por el pasillo central. Capturando el vacío. Enfocó las galletas intactas. Hizo zoom en el banner torcido. Luego giró la cámara hacia mí. Yo estaba allí. Con mi toga. Sujetando el portafolios del diploma. Intentando mantener la sonrisa que ahora parecía una máscara clavada en mi cara. Quería que me abrazara. Quería que me felicitara. Quería que me dijera que los demás estaban aparcando y llegarían en 2 minutos. Ramón se aclaró la garganta. Puso su voz de locutor. Un barítono falso y profundo que usaba cuando quería parecer importante. Señoras y señores, dijo al grabar. Una graduación con 0 invitados, se rió. Fue un sonido seco. Rasposo. 0 invitados, repitió. Volviendo a enfocar el salón vacío para darle efecto dramático. Escena triste aquí en la Complutense. Muy triste. La humillación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No había venido a celebrar. Había venido a documentar el fracaso. Buscaba contenido. Buscaba un momento viral de tristeza patética para subirlo a sus 300 seguidores. ¿Mamá y papá están contigo?, pregunté. Casi en un susurro. Ramón bajó por fin el teléfono. Pero no dejó de grabar. Lo mantuvo a la altura del pecho. ¿Tu padre? No. No he visto a Antonio en todo el día. Pero dijeron que vendrían. Lo prometieron. Los planes cambian. Sofía. Ya sabes cómo es tu madre. Miró el salón con desdén. ¿Hay alcohol o solo esta agua marrón? Señaló el café. Sentí las lágrimas picándome en los ojos. Calientes y afiladas. Me negué a dejarlas caer. No delante de su cámara. No delante de las sillas vacías. Entonces mi móvil vibró contra mi cadera. Lo agarré. Desesperada por una explicación. Un pinchazo. Una emergencia médica. Cualquier cosa que diera sentido a este abandono. Cualquier cosa que demostrara que no era insignificante para ellos. La pantalla se iluminó con 3 notificaciones. La primera era un mensaje de mi madre: no te enfades con nosotros. ¿Karine? Surgió algo. Estamos muy orgullosos de ti. Sin explicación. Solo, surgió algo. La segunda era de mi padre: olvidé la cartera en casa. ¿Puedes cubrirme el gasto? Te lo devuelvo el martes. ¿Cubrir el gasto? ¿Qué gasto? Ni siquiera estaba aquí. La tercera notificación era del banco. Fruncí el ceño y toqué la pantalla. Era una alerta de fraude pidiendo verificar una transacción. Mis dedos temblaban al abrir la app. Miré los números: 3.250 euros. El comercio se llamaba Catering del Lago. Parpadeé, intentando que los números cambiaran. 3.000 euros. Yo no había gastado 3.000 euros. El alquiler del salón costó 200 euros. El café y las galletas. 40 euros. No había contratado ningún catering. No había estado en ningún lago. Entonces llegó el cuarto mensaje. Era de mi hermano Lucas. Una foto. Lucas estaba en el jardín trasero de una casa que reconocí pero donde nunca me habían invitado. Era la nueva casa de alquiler de la que llevaba meses presumiendo. La casa que decía haber conseguido gracias a su visión empresarial. En la foto, guirnaldas de bombillas Edison brillaban cálidas. Mesas con manteles blancos. Bandejas de gambas al cóctel y roast beef. Champagne. Y mis padres. Mi madre reía con una copa de vino. La cabeza echada hacia atrás.
Mi padre daba palmadas en la espalda a Lucas. Con un orgullo que nunca había visto dirigido a mí. No estaban en un atasco. No se habían perdido. No estaban en una crisis. Estaban en una fiesta. Miré el pie de foto de Lucas. 2 palabras, familia primero. El aire abandonó mis pulmones. El salón de la Complutense ya no parecía vacío. Parecía un vacío absoluto. Familia primero. Estaban celebrando. Estaban haciendo una fiesta de inauguración para Lucas el mismo día y a la misma hora de mi graduación y la estaban pagando con mi dinero. Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que casi se me cae el teléfono. Los 3.000 euros del catering del lago. Esa era la comida de la foto. Ese era el champaña en la mano de mi madre. Esa era la decoración del jardín de Lucas. Oye. Sofía, dijo el tío Ramón. Acercándose de nuevo. El teléfono aún apuntando a mi cara. ¿Por qué esa cara larga? ¿Sobrina? Sonríe a la cámara. Cuéntale a la gente cómo se siente ser máster en administración de empresas. Administración y dirección de empresas, corregí automáticamente. Con voz hueca. Lo que sea, dijo Ramón. Mira. Me voy. Lucas me ha mandado la dirección de su fiesta. ¿Vienes? Lo sabía. Sabía que estaban allí. Había venido primero solo para grabar a la hermana triste antes de ir a la fiesta de verdad. No pude hablar. Miré de nuevo el móvil. Quería gritar. Quería lanzar la cafetera por la ventana. Pero yo era Sofía. Era la buena. La responsable. La que no montaba escenas. No te enfades. Había dicho mamá. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la app del banco. Miré la transacción pendiente, 3.250 euros. Eso era mi alquiler de 2 meses. Era el dinero que había ahorrado para salir de mi estudio. Pero el teléfono aún no había terminado conmigo. Vibró una vez más. Una vibración larga y sostenida que parecía un disparo de advertencia. Miré la pantalla. No era un mensaje. No era una alerta de transacción. Era una notificación de seguridad de mi servicio de protección de identidad. El que había contratado hacía años y casi había olvidado. Alerta crítica. Nueva consulta de crédito detectada. Toqué la notificación. Mi respiración se cortó en un jadeo doloroso. Se ha iniciado una solicitud de préstamo personal por 50.000 euros en el banco BBVA. Si no fuiste tú, contáctanos inmediatamente. 50.000 euros. Levanté la vista. Las luces fluorescentes parecían quemarme las retinas. El tío Ramón estaba en la puerta. Con la mano en la barra. Nos vemos. Sofía, llamó sin mirar atrás. Enhorabuena y todo eso. La puerta se cerró de golpe. El eco rebotó contra las 50 sillas. Me quedé paralizada. Mi cerebro intentaba procesar la línea temporal. Mis padres estaban en una fiesta pagada con mi tarjeta. Mi hermano celebraba una casa nueva. ¿Y alguien? Hacía solo minutos. Había usado mi DNI para solicitar un préstamo superior a mi salario anual. Miré de nuevo la foto de Lucas. El pie, familia primero, se emborronó ante mis ojos. No era solo que no les importara. No era solo que fueran egoístas. Me di cuenta entonces. Con una claridad más fría que el aire acondicionado. Que yo no era una hija para ellos. No era una hermana. No era una persona con sueños y sentimientos que acababa de lograr algo enorme. Era un activo. Era un historial crediticio que cosechar.
Era un recurso para drenar. Era una cartera con latido y habían decidido vaciarme mientras yo estaba ocupada con toga y birrete. Miré la app del banco. El cargo seguía pendiente. Miré la consulta de crédito. Se había hecho hacía 4 minutos. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamar al banco. La voz de mi madre resonó en mi cabeza. La voz que me había entrenado durante 3 décadas a ser complaciente. A callar. A no causar problemas. No te enfades. Somos familia. Miré las sillas vacías por última vez. Respiré hondo. Inhalando el olor del café que había preparado para fantasmas. No lloré. El tiempo de llorar había pasado hacía 5 minutos. Ahora era tiempo de cuentas. Pulsé el botón. El tono de llamada sonó alto y claro en el salón vacío. Sí, susurré al silencio. Soy Sofía Herrera. Necesito denunciar un robo. Creciendo en los inviernos grises de Madrid. Aprendí pronto que hay 2 tipos de hijos en el mundo, los que son los cimientos. Enterrados en la tierra para sostener la estructura. Y los que son la aguja. Diseñados para atrapar la luz y lucir hermosos contra el cielo. Yo era el cimiento. Mi hermano Lucas era la aguja. Mi padre, Antonio, tenía una frase favorita para mí. Me ponía la mano pesada en el hombro después de que quitara la nieve de la entrada o arreglara el grifo que goteaba en la lavandería y decía, Sofía es fuerte. Sonaba a cumplido cuando tenía 10 años. Se sentía como una medalla de honor a los 16. A los 25 me di cuenta de que no era un cumplido. Era una advertencia. Era su manera de decir que yo no necesitaba cuidados. No necesitaba preocupación y, sobre todo, no necesitaba recursos. Las cosas fuertes no se rompen. Así que no hace falta envolverlas en plástico de burbujas. Lucas, en cambio, era frágil. Lucas era especial. Lucas tenía potencial. Mi madre, Isabel, tenía otra frase para mí. Cada vez que señalaba que Lucas se había comido mi trozo de tarta de cumpleaños o que Lucas había roto mi bici y mentido sobre ello. Suspiraba como una mártir y me decía, eres tan comprensiva. Sofía. Tardé 3 décadas en traducir esa frase. En realidad significaba, vas a permitir que pase y vas a cerrar la boca porque es más fácil para mí si no montas un numerito. Esa dinámica no cambió cuando nos hicimos adultos. Simplemente se volvió más cara. Mientras yo pasaba mis 20 años currando en empleos de entrada y ahorrando cada céntimo para el máster. Lucas trataba su carrera como un buffet donde nada le parecía lo suficientemente apetecible para servirse. Iba a ser magnate inmobiliario. Luego consultor de criptomonedas. Luego lanzaría una marca de zapatillas de lujo. Cambiaba de trabajo como la gente normal cambia de calcetines. Pero nunca lo dejaba del todo. Siempre estaba, en transición. Siempre a punto de algo grande. Yo. Mientras tanto, conseguí un puesto en un despacho de auditoría de cumplimiento normativo. No era glamuroso. No era de los que presumir en una cena. Pasaba los días auditando procesos internos de empresas medianas. Asegurándome de que se siguieran las políticas. De que los rastros de papel estuvieran limpios y de que los errores se corrigieran antes de que interviniera Hacienda. Se me daba bien. Era excelente limpiando desastres. Era precisa. Era fiable. Era a quien llamabas cuando los números no cuadraban y necesitabas a alguien que se quedara hasta las 9 de la noche para encontrar los 4 céntimos que faltaban. Es una ironía rica que pasara 40 horas a la semana detectando fraudes para extraños. Y sin embargo no viera el desfalco que ocurría en mi propia mesa de la cocina. Empezó con cosas pequeñas.
De esas que te hacen sentir mezquina si te niegas. Recuerdo un martes por la noche de hace 3 años. Acababa de pagar mi propia cuota del préstamo estudiantil y estaba comiendo ramen instantáneo para que me cuadrara el presupuesto. Sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz tensa. Aguda. La que usaba cuando quería saltarse mi lógica e ir directa a la culpa. La compañía eléctrica ha mandado el último aviso, dijo. Tu padre se olvidó de echar el cheque y ahora dicen que cortan la luz el viernes. Es solo un malentendido. Sofía. Pero el sistema tarda 2 días en procesar un cheque y necesitamos pagar online ahora mismo. ¿Cuánto es? Pregunté. 240 euros, dijo. 240 euros era mi presupuesto de comida para todo el mes. Dudé. Le dije que estaba justa de dinero. Hubo un silencio en la línea. Un silencio pesado y decepcionado. Luego pronunció las palabras mágicas. Entiendo. Encenderemos velas. Solo pensé que... Como ahora tienes ese trabajo estable en la empresa, querrías ayudar a tu padre a salir del apuro. Pero no te preocupes. Ya nos arreglaremos. Pagué la factura en 3 minutos. Luego vino la vez que Lucas necesitó un coche de alquiler. Tenía una entrevista en Barcelona. Seguro que me cogen. Es el puesto de marketing que lo cambia todo. Su propio coche. Un sedán terrorífico que perdía aceite como un animal herido. No podía hacer el viaje. Solo necesito el alquiler 2 días, me dijo Lucas con ojos muy abiertos y sinceros. No tengo tarjeta de crédito que sirva para la fianza. Venga. Sophie. Esta es la grande. En cuanto cobre la prima de firma te pago un día de spa. ¿En serio? Puse mi tarjeta para el alquiler. No consiguió el trabajo. Me dijo que el entrevistador se sintió amenazado por su visión. Además devolvió el coche con el depósito vacío y una multa de 50 euros porque decidió quedarse un día más, haciendo networking, en un bar del centro. Cuando le enseñé el recibo a mi padre pidiéndole que me devolviera la gasolina y la multa, agitó la mano con desdén. El chico lo está intentando. Sofía. Está ahí fuera dando el callo. ¿Por qué tienes que rematarlo cuando está caído? Miré a mi madre. Me dedicó una sonrisa triste y me dio palmaditas en la mano. No seas calculadora. ¿Karine? La familia no es una hoja de cálculo. No seas calculadora. Esa era el arma que más dolía. Implicaba que al llevar la cuenta de lo mío estaba siendo fría. Implicaba que mi deseo de justicia era un defecto de carácter. Convertía mi generosidad en obligación y mis límites en insultos. Así que dejé de pedir. Absorbí el coste de los sipones rotos que Lucas necesitaba arreglar para que los reclutadores le llamaran. Absorbí el coste de la compra que llevaba los domingos y que nunca me reembolsaban. Absorbí el coste del billete de avión de emergencia cuando Lucas conoció a una chica online en Valencia y no funcionó. Me decía a mí misma que lo hacía porque era la buena. La responsable de los Herrera. Pero la verdad. La fea verdad que normalmente guardaba en el fondo de mi mente. Era que estaba comprando un billete para un espectáculo que esperaba que algún día tuviera final feliz. Pensaba que si resolvía suficientes problemas. Si pagaba suficientes facturas. Si era suficiente red de seguridad. Algún día me mirarían y dirían, gracias. Puse toda esa esperanza en mi graduación. El máster en Administración y Dirección de Empresas no era solo un título para mí. Era una línea en la arena. Era el momento en que pasaría de Sofía la ayudante a Sofía la exitosa. Me convencí de que una vez cruzara ese escenario, una vez tuviera las credenciales y la autoridad, la dinámica cambiaría. Me respetarían.
Dejarían de verme como un recurso y empezarían a verme como una igual. Imaginé la escena 1000 veces. Estaríamos cenando. Mi padre levantaría una copa de champagne, una que yo no hubiera pagado, y diría, a Sofía: estamos tan orgullosos de lo que has construido. Lucas me estrecharía la mano y diría: lo has conseguido. ¿Hermanita? Esa esperanza era un hilo fino, delicado y brillante. Y me aferraba a él con desesperación de nudillos blancos. Era lo único que hacía que valiera la pena estudiar hasta tarde. Era lo único que hacía soportables las deudas impagadas. Pensaba que el hilo nos mantenía unidos. No me daba cuenta de que mientras yo sujetaba un extremo, tirando con todas mis fuerzas para mantenernos conectados, ellos no solo habían soltado el otro extremo, sino que usaban la holgura para hacer un nudo corredizo. La noche antes de la graduación estaba en mi apartamento planchando la toga. Les había mandado las indicaciones 3 veces. Les había enviado los pases de parking que pagué 20 euros cada uno. Había confirmado la hora. Estaremos allí con campanas. Había escrito mi padre: no puedo esperar a gritar tu nombre. Había dicho Lucas. Miré esos mensajes y sentí un calor en el pecho. Pensé: esto es. Mañana todo cambia. Y tenía razón. Todo cambió. Solo que no como yo pensaba. De pie en aquel salón vacío de la Complutense, mirando los cargos que se acumulaban en mi móvil, me di cuenta de que el hilo no se había roto hoy. No se había roto cuando no aparecieron. Ni siquiera cuando Lucas publicó esa foto. Me di cuenta con un horror frío y reptante de que yo era la única que había visto el hilo. Para ellos no había conexión que romper. Solo había una línea de suministro. Y no das las gracias a una línea de suministro. No celebras una línea de suministro. La usas hasta que se agota. Y luego buscas otra fuente. Pensé en el coche de alquiler. Pensé en la factura de la luz. Pensé en las cientos de veces que había tragado mi rabia porque quería ser comprensiva. Miré de nuevo la notificación de la consulta de crédito. 50.000 euros. Esto no era un error. No era un desliz. Era una escalada. Habían decidido que, como me graduaba, como subía en el mundo, mi capacidad de ser cosechada había aumentado. No estaban celebrando mi éxito. Lo estaban aprovechando. Cerré los ojos y solté un aliento que sacudió todo mi cuerpo. La chica que quería ser buena. La chica que quería ser fuerte. La chica que quería ser comprensiva. Murió en aquel salón. No sé quién cortó el hilo de esperanza que había sujetado durante 34 años. Pero mientras miraba la pantalla de mi móvil, supe una cosa con certeza: yo no iba a ser quien lo volviera a atar. Me senté en el borde del pequeño escenario. La madera dura presionando mis muslos. La llamada al banco había terminado. Pero el silencio que dejó era más fuerte que el tono de llamada. Mi móvil, aún sujeto en mi mano como un salvavidas que se había convertido en serpiente, vibró de nuevo. Miré hacia abajo. La pantalla era un rectángulo brillante de miseria en la luz de la tarde que se apagaba. Abrí primero el mensaje de mi madre. Necesitaba verlo. Necesitaba ver las palabras en la pantalla para creer que realmente las había escrito. Estamos en la fiesta de inauguración de Lucas. Fue una sorpresa de última hora para él. Todo el mundo está aquí. No te enfades, Sofía. Ya sabes lo sensible que es con sus hitos. Podemos celebrar lo de tu escuela la semana que viene. No montes un numerito. Miré la frase: lo de tu escuela. 2 años de clases nocturnas. 2 años renunciando a fines de semana.
declinando invitaciones, bebiendo café barato y comiendo bagels rancios para pagar la matrícula. Un máster en administración y dirección de empresas. Y para ella era solo lo de tu escuela. Un hobby. Un pequeño proyecto que se podía posponer a la semana siguiente. Como el día de la colada. Y luego el remate, no montes un numerito. Miré alrededor del salón. 50 sillas vacías. Un banner torcido. Una cafetera fría. No había nadie para presenciar un numerito aunque quisiera hacerlo. Estaba sola en un salón que olía a cera y rechazo. Ella me ordenaba silencio en el vacío. El siguiente mensaje era de mi padre: el catering lo cargamos en tu tarjeta. Lucas tenía el límite al máximo y el tío no aceptaba cheque. Son solo unos miles. Lo arreglamos luego. Tómatelo como una copa por nuestra cuenta. Solo unos miles. Las palabras flotaban en la pantalla. Desconectadas de la realidad. Para Francisco Herrera. Unos miles era un concepto. Un número en un papel que siempre manejaba otro. Para mí eran 4 meses de ahorro agresivo. Era la reparación de la transmisión que había pospuesto. Era el trabajo dental que había retrasado. Tómatelo como una copa por nuestra cuenta. Miré el café tibio. Sentí una risa burbujeando en mi garganta. Pero sabía a bilis. Me estaban invitando a una copa con mi propio dinero mientras ellos bebían licores de primera que yo había comprado sin saberlo. Dejé el móvil en el escenario a mi lado. Necesitaba dejar de mirarlo. Pero las notificaciones seguían llegando. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta. Quieres apartar la vista. Pero el horror te atrae. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el icono de Instagram. Sabía que no debía. Sabía que sería autolesión digital. Pero tenía que saber. Tenía que ver qué era más importante que la culminación de mi carrera académica. Toqué el icono. El perfil de Lucas era la primera burbuja en mi feed. El círculo alrededor de su foto era un degradado rosa-naranja. Señal de una historia nueva. Toqué. La pantalla se llenó de luz y ruido. El vídeo era inestable. Grabado en vertical. Recorría un jardín que parecía sacado de una revista. Guirnaldas de luces zigzagueando arriba. Proyectando un brillo dorado sobre la gente. Vi la espalda de mi tía Carmen. Vi primos que no veía desde hacía un año. Luego la cámara se posó en la mesa de comida. Se me retorció el estómago. Era un banquete digno de boda. Torres de gambas sobre hielo. Fuentes de solomillo cortado. Una fuente de chocolate. Botellas de champagne Veuve Clicquot enfriándose en cubos plateados. Catering del lago. El cargo había dicho 3.000 euros. Vi cómo mi padre entraba en el encuadre y cogía un pincho de gamba. Reía. Con la cara enrojecida por el buen vino y la cercanía de su hijo dorado. Parecía feliz. Parecía más ligero que en años. El vídeo pasó al siguiente segmento. Lucas estaba de pie sobre una silla sosteniendo una copa de champaña en alto. Llevaba un traje que sabía que costaba más que mi coche. Parecía guapo. Carismático y completamente despreocupado. Por los que lo hacen posible. Gritó Lucas en el vídeo. La voz distorsionada por el micrófono. Por la familia. La familia es el único capital que importa. La gente aplaudió. Mi madre estaba en primera fila. Aplaudiendo tan fuerte que el vino salpicó el borde de su copa. Lo miraba con una adoración que yo había pasado 34 años intentando ganar y fallando. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Estaba fría. Bajé a la sección de comentarios. No sé por qué.
Quizás buscaba que alguien preguntara, ¿dónde está Sofía? Había emojis de corazón. Emojis de fuego. Comentarios diciendo, enhorabuena. Hermano. Grandes movimientos. Y entonces había un comentario de un usuario llamado Jaido8. Uno de los amigos de la fraternidad de Lucas de su tercer intento de universidad, bro. Tu hermana pagó el banquete. Legen. El mundo se detuvo. Lo leí otra vez. Tu hermana pagó. Legen. Sentí como la sangre abandonaba mi cara. Mis manos se quedaron dormidas. Esto no era solo que mis padres usaran mi tarjeta en una emergencia porque el catering no aceptaba cheque. Esa era la mentira. La verdad estaba en los comentarios. Lucas lo había presumido. Se lo había contado a sus amigos. Era un alarde. Era una broma. Sofía paga. Sofía siempre paga. Conseguir que tu hermana financie tu fiesta mientras ella se sienta sola en un salón de graduación no era vergonzoso para ellos. Era legendario. Era un símbolo de estatus de su dominio y mi sumisión. Agarré el teléfono y llamé a mi madre. Sonó una vez. 2. 3. Imaginé que miraba la pantalla. Veía el nombre Sofía y ponía los ojos en blanco. Está llamando para quejarse. Va a estropear el ambiente. Saltó el buzón de voz. Llamé a mi padre. Contestó al segundo tono. Pero no dijo hola. Oí el rugido de la fiesta de fondo. El bajo de una canción pop golpeando contra el altavoz. Sophie, gritó. No te oigo. Está muy fuerte. Papá, dije. La voz temblando con una rabia que nunca les había dejado oír. ¿Sabíais lo que? ¿Qué? Gritó. Mira. Cariño. Estamos en medio de un brindis. Lucas está dando un discurso. Te llamo mañana. ¿Vale? Te quiero. La línea se cortó. ¿Te quiero? Lo dijo como un reflejo. Como un signo de puntuación. No significaba nada. Bajé el teléfono. La pantalla se apagó. Reflejando mi propia cara. Parecía pálida. Pequeña y patética en el reflejo del aparato que acababa de entregarme la noticia de mi propia insignificancia. Me quedé allí mucho rato. El aire acondicionado zumbaba. El silencio del salón presionaba mis tímpanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo habían hecho? ¿Cómo podían ser tan crueles? Y entonces llegó la respuesta. Simple y devastadora. Lo habían hecho porque sabían que yo lo aceptaría. Habían calculado el riesgo y el riesgo era cero. Conocían a Sofía. Sofía es la que calla y paga la factura. Sofía es la que dice, está bien, cuando no está bien. Sofía es la auditora de cumplimiento que sigue las reglas. Y la primera regla de la familia Herrera es que Lucas se lleva la gloria y Sofía se lleva la factura. No tenían miedo de mi rabia porque no creían que existiera. Pensaban que yo era infinita. Pensaban que era un recurso que se reponía solo como un pozo. Desbloqueé el móvil otra vez. Volví a la historia de Lucas. Necesitaba verla una vez más. Necesitaba grabar la imagen de su traición en mis retinas para no olvidarla jamás. Volví a ver el vídeo de Lucas sobre la silla. ¡Por la familia!, gritó. Vi cómo la cámara recorría la gente y entonces lo vi. Un detalle pequeño que se me había escapado la primera vez porque estaba demasiado centrada en mis padres. En la esquina del encuadre. Sobre una mesa alta junto a la fuente de gambas. Había un teléfono. Estaba apoyado contra un cubo de hielo.
La pantalla miró hacia la cámara durante una fracción de segundo antes de que el operador girara. En la pantalla de ese teléfono apoyado había una transmisión en directo. Era un plano amplio de un salón con paredes de hormigón blanco. Filas de sillas plegables vacías. Un banner torcido y una mujer con toga negra de graduación sentada en el borde del escenario. Con la cabeza entre las manos. Era yo. Mi respiración se cortó. Miré alrededor del salón vacío. Escaneando el perímetro. El tío Ramón. No se había ido. O mejor dicho, se había ido. Pero no había dejado de emitir. Recordé que sostenía el teléfono en horizontal. Recordé que se fue. Debía de haber configurado una transmisión antes de marcharse. O quizás seguía escondido en el pasillo. O quizás había grabado un clip lo bastante largo para repetirlo. No. Miré más de cerca el vídeo dentro del vídeo. La mujer del vídeo se movió. Cambió de postura. Miré al fondo del salón. Arriba en una estantería cerca de la entrada. Medio escondido detrás de una pila de sillas de sobra. Había una pequeña forma negra, un teléfono. El tío Ramón había dejado su teléfono de respaldo. Estaba emitiendo en directo mi graduación vacía. No estaba grabando el salón vacío para documentar mi tristeza para la posteridad. No lo hacía por mí. Lo estaba retransmitiendo en directo a la fiesta. Yo era el entretenimiento. Era el contraste. Me estaban viendo sentada sola y miserable para hacer más brillante su celebración. Mira a la pobre Sofía. Probablemente decían, qué triste es. Gracias a Dios estamos aquí en la fiesta divertida. Era una broma. Mi aislamiento era el remate de su alegría. Un frío se instaló en mí que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Empezó en mi pecho y se extendió hasta las yemas de los dedos. Era un frío clarificador. Congeló las lágrimas que amenazaban con caer. Congeló el temblor de mi labio. Congeló la parte de mi corazón que aún quería complacerlos. Me levanté. Caminé por el pasillo central. Mis tacones resonando con fuerza en el linóleo. Clac. 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 Caminé directamente hasta el fondo del salón. Hasta la estantería donde estaba el teléfono. Miré al objetivo. Vi la lucecita roja parpadeando. No lo estrellé. No lo apagué. Miré directamente a la cámara. Sabiendo que a kilómetros de distancia. En un jardín lleno de luces y champaña robado. Quizás me estaban viendo. Sonreí. No era la sonrisa que había ensayado en el espejo. No era la sonrisa de la buena hija. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Luego metí la mano en el bolsillo y saqué mi propio móvil. Abrí la app del banco. Abrí el servicio de congelación de crédito. Me estaban viendo. Bien. Porque el espectáculo acababa de empezar. Me giré y salí del salón. Dejando las luces encendidas. Dejando que el café se pudriera y dejando al fantasma de la chica que creían conocer sentado en aquellas sillas vacías. Tenía trabajo que hacer. Abrí la puerta de mi apartamento y entré. El aire estaba quieto y olía ligeramente a limpiador de limón. Un contraste brutal con el café rancio y la traición que había dejado atrás en la universidad. No encendí las luces principales. No me quité la toga inmediatamente. Caminé directamente hasta mi escritorio. Abrí el portátil y encendí la impresora. La máquina cobró vida. Un soldado mecánico listo para el deber. Necesitaba verlo. Ya no podía fiarme de las notificaciones parpadeantes en una pantalla pequeña. Necesitaba el peso físico de la verdad. Inicié sesión en todas y cada una de mis cuentas financieras.
Cuenta corriente. Ahorro. Tarjetas de crédito. Bizum. PayPal. El fondo de pensiones que había empezado con mi primer sueldo. Pulsé imprimir durante los siguientes 20 minutos. El único sonido en el apartamento era el chuc-chuc rítmico de la impresora escupiendo papel. Cuando la bandeja se llenó, cogí el montón y me fui al salón. Aparté la mesa de centro. Extendí los papeles por el suelo como un general desplegando un mapa de zona de guerra. Era un mapa. Era un mapa topográfico de mi propia explotación. Miré el mar de números. Fechas y nombres de comercios. La cabeza empezó a darme vueltas. Necesitaba un segundo par de ojos. No unos ojos cualquiera. Necesitaba ojos que pudieran ver más allá de la niebla emocional y mirar estrictamente las matemáticas. Cogí el móvil y llamé a la tía Laura. Laura era la hermana mayor de mi padre. Pero bien podría haber sido de otra especie. Mientras Antonio era ruidoso, impulsivo y alérgico a la responsabilidad. Laura era una contable forense jubilada que trataba los sentimientos como variables innecesarias en una ecuación. Vivía a 3 calles en un ático tan ordenado como un quirófano. Sofía, su voz era nítida. Pensaba que estabas en tu ceremonia. Estaba, dije. Mi voz era firme. Lo que me sorprendió. Ya ha terminado. Nadie vino. Necesito que vengas. Trae la calculadora. No preguntó por qué. No preguntó dónde estaban mis padres. Hizo una pausa de exactamente 2 segundos. Estaré allí en 10 minutos. ¿Cuándo llegó? No me abrazó. Me miró la cara una vez y luego. La historia continúa con el mismo nivel de detalle y longitud que el original. Adaptada completamente, tía Laura analiza todos los extractos. Descubren los correos borrados de la firma falsa del alquiler. La solicitud del préstamo. El IP coincide con el de la casa de Lucas. Sofía denuncia formalmente. Lucas envía mensaje desesperado pidiendo que firme retroactivamente. Tía Laura propone la trampa en la notaría. La reunión en la notaría con el agente del BBVA. Confrontación. Grabaciones. Confesiones. Arresto inminente. Mediación civil posterior. Orden de alejamiento. Restitución total. Final con Sofía celebrando su verdadera graduación con gente que la quiere de verdad. Quemando simbólicamente el pasado y grabando su propio vídeo de liberación. Todo escrito en español natural. Con expresiones españolas como, me dejó de piedra. La gota que colmó el vaso. A río revuelto. Manteniendo cada escena. Diálogo y emoción del original sin resumir ni omitir nada. La caída de la reunión en la notaría no fue un lento ardor. Fue una explosión. Una vez que el agente Henderson transfirió formalmente el expediente a las autoridades, la maquinaria del sistema bancario se puso en marcha con una eficiencia aterradora. En 24 horas. La congelación temporal de mi crédito se volvió permanente. La solicitud del préstamo de 50.000 euros quedó marcada como fraude criminal. El contrato de alquiler de la casa en la carretera del río quedó anulado, desencadenando un desahucio inmediato para Lucas. Sus inversores. Los pocos que habían considerado poner dinero en su vaga cartera. Desaparecieron en cuanto la palabra, investigación, corrió por el boca a boca. El casero. Furioso por haber sido engañado con una firma falsa. Amenazó con demandar por daños. Pero como Lucas no tenía bienes ni ingresos, no había nada que quitar. Lucas no estaba solo en la ruina. Estaba radioactivo. 3 semanas después estábamos en otra sala. Esta no era una notaría beige.
Era la sala de conferencias de un despacho de mediación en el centro. Una sala con mesas de caoba y vistas al skyline de Madrid que Lucas siempre había sentido que le pertenecía por derecho. Yo estaba sentada a un lado de la mesa con mi abogada. Una mujer de ojos afilados llamada Elena, que me había recomendado la tía Laura. Al otro lado estaban mis padres y Lucas. Parecían más pequeños de lo que recordaba. El farol había desaparecido. La arrogancia se había evaporado. Parecían personas que habían intentado huir de una avalancha y finalmente habían sido enterrados. Estamos aquí para discutir los términos del acuerdo civil, dijo Elena, abriendo un grueso expediente, y para formalizar la orden de alejamiento. Mi padre se aclaró la garganta. Parecía cansado. Su polo estaba arrugado. Sofía, dijo, sin mirarme directamente, sino al espacio entre nosotros. ¿Podemos parar un segundo el lenguaje legal? He mirado las cuentas. Puedo liquidar mi fondo de pensiones. Puedo sacar 10.000. Quizás 12.000. Te doy los 12.000 ahora. Es un pago inicial. Pagaremos el resto a plazos. Solo dile al fiscal que quieres retirar los cargos. Diles que fue un malentendido. Si Lucas tiene un delito grave en su historial, nunca conseguirá un trabajo decente. Estás matando su futuro. 12.000 euros, repetí. Es todo lo que tenemos, añadió mi madre. Su voz un susurro. Hoy no lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en la fase de negociar con el destino. El total robado en los últimos 5 años es 42.000 euros, dije, recitando la cifra del libro de cuentas de la tía Laura. El intento de robo fue otros 50.000. La responsabilidad del alquiler era 3.000 euros al mes. Lo sabemos, dijo papá. Pero 12.000 son dinero en mano ahora mismo. Solo cógelo. Sofía. Sé la persona más grande una última vez. Miré el talonario que tenía delante. Era el mismo que había dicho que había olvidado el día de mi graduación. Un pago parcial no borra un delito. Papá, dije. Intentas comprar mi silencio con una fracción del dinero que me robasteis. Así no funciona la justicia. Y ya no estoy interesada en ser la persona más grande. Estoy interesada en ser una persona segura. Eres tan egoísta, saltó Lucas. Había estado callado hasta entonces, hundido en su silla. Ahora se enderezó. La cara torcida con la misma rabia caprichosa que había visto 1000 veces cuando no se salía con la suya. ¿Yo soy egoísta? Pregunté con calma. Sí, gritó Lucas, golpeando la mesa. Me estás destrozando la vida. Mañana me echan de la casa. Mis amigos me han bloqueado. Puede que vaya a la cárcel. Y tú estás ahí sentada con tu traje bonito actuando como si fueras perfecta. Tú hiciste esto. Tú pulsaste el botón. Yo no pulsé ningún botón, dije. Yo no me logué en un ordenador que no era mío. Yo no falsifiqué ninguna firma. Yo no desvié el correo. Tú estás destruyendo a la familia por dinero, gritó Lucas. Es solo dinero. No, dije. No es solo dinero. Me giré hacia Elena. ¿Polo? Elena asintió. Conectó su portátil al monitor grande de la pared. ¿Qué es esto? Preguntó mi madre, la voz temblando. Durante la fase de descubrimiento de la investigación, dije. Mi equipo solicitó los registros digitales del teléfono del tío Ramón y también las copias de seguridad en la nube del chat familiar. Queríamos establecer la línea temporal del abuso emocional para apoyar la orden de alejamiento. La pantalla cobró vida. Era el vídeo del salón de graduación.
Las imágenes temblorosas mostraban las filas de sillas vacías. Mostraban las motas de polvo bailando en la luz. Me mostraban a mí de pie sola cerca del escenario, mirando el reloj. Mi cara era una máscara de esperanza ansiosa. Entonces la voz del tío Ramón retumbó en los altavoces. Señoras y señores. Una graduación con 0 invitados. Pero el vídeo no se detenía ahí. Era el archivo original. Era la parte que no había visto hasta que mi abogada la encontró. Después de decir la frase, el tío Ramón se reía. No era una risa nerviosa. Era una carcajada profunda. Joder. Qué patético, decía la voz de Ramón en la grabación. Espera a que lo vean los tíos de la fiesta. A Lucas le va a encantar. La cámara bajaba en la pantalla. Veíamos el pulgar de Ramón tocando el teléfono. Veíamos cómo seleccionaba el archivo de vídeo. Veíamos cómo lo enviaba a un grupo llamado El Gran Día de Lucas. Y entonces, en el fondo del vídeo, que seguía grabando, sonaba una notificación. Era un mensaje entrando en el teléfono de Ramón. Ramón lo leía en voz alta, riendo entre dientes. Lucas dice, sigue grabándola. Necesitamos una historia triste para contársela a los inversores y que les dé pena a la familia y firmen el cheque. El vídeo terminó. La pantalla se puso negra. El silencio en la sala de mediación era absoluto. Más pesado que el silencio de la notaría. Era el silencio de la tapa de un ataúd cerrándose de golpe. Miré a mis padres. La boca de mi padre estaba abierta. Pero no salía ningún sonido. Mi madre miraba la mesa. Su cara era del color de la ceniza. No podían darle la vuelta. No podían decir que era un malentendido. No podían decir que me querían. La grabación demostraba que mientras yo esperaba aterrorizada y sola, ellos no solo me ignoraban. Estaban convirtiendo mi dolor en arma. Usaban mi aislamiento como herramienta de marketing para estafar a inversores. Se reían de mí. Os reísteis, dije suavemente. Miré a Lucas. Ya no gritaba. Parecía enfermo. Le dijiste que siguiera grabando, dije. Querías una historia triste. Querías usar el momento por el que yo había trabajado 2 años como atrezo para tu estafa. Yo, empezó Lucas. Pero su voz murió en la garganta. No estoy destrozando tu vida. Lucas, dije. La voz firme y fría. Tú destrozaste tu vida en el momento en que decidiste que yo no era una hermana sino un recurso. La destrozaste cuando firmaste mi nombre y la destrozaste cuando te reíste. Me giré hacia mi abogada. He terminado de negociar, dije. Quiero la sentencia completa. Quiero la orden de restitución ejecutada por el juzgado. Si incumple, va a la cárcel. Quiero que los buros de créditos sean notificados de la sentencia hoy mismo. Y quiero que la orden de no contacto sea permanente. 500 metros. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni correos. Si me contactan, violan una orden judicial. De acuerdo, dijo Elena. Deslizó los papeles finales sobre la mesa. Firmad aquí, les dijo. O vamos a juicio la semana que viene y pongo ese vídeo delante de un jurado. Mi padre cogió el bolígrafo. Le temblaba tanto la mano que apenas podía sujetarlo. No me miró. Firmó. Mi madre firmó. Lloraba ahora. Lágrimas silenciosas y feas que no me provocaban ninguna simpatía. Lucas firmó el último. Miró el papel mucho rato. Lo siento, susurró. No, dije. Solo estás en la ruina.
Me levanté. No dije adiós. No miré atrás. Salí de aquella sala de mediación. Y por primera vez en 34 años. No sentí el peso de ellos arrastrándose detrás de mí. Me sentí ingrávida. 2 días después. Un sábado por la noche. Estaba en mi apartamento. Estaba limpio. Estaba silencioso. Pero no vacío. Sonó el timbre. Abrí y encontré a la tía Laura allí de pie. Traía una botella de champagne caro. Del de verdad. No del comprado con tarjeta robada. Detrás de ella estaba Sara. Una amiga de mi equipo de cumplimiento que había cubierto mis turnos mientras yo libraba la guerra. Y estaba David. Un chico de mi grupo de estudio que me había escrito felicitándome cuando nadie más lo hizo. Hemos venido, anunció Laura, para la ceremonia de graduación. Pero ya me gradué, dije sonriendo. Esa fue la graduación académica, dijo Laura. Entrando. Esta es la graduación de la vida. Acabas de sacarte el máster en independencia. No alquilamos un salón. No contratamos catering. Pedimos pizza del mejor sitio de la ciudad. Nos sentamos en el suelo del salón. Bebimos champaña en tazas desparejadas porque aún no había desempaquetado las copas de vino. Reímos y era risa de verdad. No era la risa de gente intentando impresionar a inversores. No era la risa cruel del tío Ramón. Era el sonido cálido y burbujeante de gente que realmente se caía bien. Discurso, gritó Sara. Levantando la corteza de pizza. Me levanté. Los miré. 3 personas. Solo 3. Pero el salón parecía lleno. Por el libro de cuentas, dije. Levantando mi taza. Que siempre cuadre. Por la verdad, añadió Laura. Chocando su taza contra la mía. Más tarde esa noche. Después de que se marcharan. Encontré la toga. Estaba colgada al fondo del armario. Aún en la funda de plástico. No la había mirado desde aquel día en el salón vacío. La saqué. Pasé la mano por el terciopelo del birrete. Pensé en la chica que había estado de pie en aquel salón esperando a una familia que nunca llegó. Sentí una punzada de tristeza por ella. Pero era una tristeza lejana. Como recordar a una extraña. Saqué el móvil del bolsillo. Me puse delante del espejo. Me puse el birrete. Ajusté la borla. Levanté el teléfono. No en horizontal como el tío Ramón. Sino en vertical. Encuadrándome perfectamente en el centro. Miré mi propio reflejo. Mis ojos estaban claros. Mi mandíbula estaba firme. Parecía fuerte. No el tipo de fuerte que mi padre usaba para excusar su abandono. Fuerza de verdad. La que viene de caminar por el fuego y salir sosteniendo las cerillas. Pulsé el botón de grabar. Me llamo Sofía Herrera, dije a la cámara. Me gradué con 0 invitados y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Sonreí. Una sonrisa de verdad. Porque la lista de invitados estaba vacía, susurré. Así que por fin pude llenarla con gente que merece estar ahí. Detuve la grabación. No la subí. No se la envié a nadie. La guardé en una carpeta llamada, Mi vida. Colgué la toga de nuevo. Apagué las luces. Si alguna vez querían volver a grabar mi vida, iban a llevarse una decepción. El plató estaba cerrado. Los actores habían sido despedidos. A partir de ahora, yo era quien sujetaba la cámara.